Vamos a, vamos a orar para que Dios bendiga la exposición de su palabra. Vamos a orar, acompáñeme por favor. Padre Celestial, Señor, oramos porque nosotros no confiamos ni en caballos, ni en armas. Tenemos memoria de ti, Señor. Oramos porque es un momento especial en el que no confiamos en experiencia ni en conocimientos, porque no hay nada de esto, Señor, ante tu palabra, sino que queremos que sea tu Santo Espíritu el Maestro por excelencia, el que nos enseñe, el que nos recuerde las cosas que ya tú has dicho, el que también nos redarguya, nos reprenda, nos exhorta, nos corrija. Yo no sé, pero tu Santo Espíritu que lo escudriña aún lo más profundo de ti, sabe cuál es nuestra necesidad. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea enviada con poder, que haga aquello para lo cual tú lo envías y que no regrese a ti vacía. Señor, enséñanos tus estatutos. Si tú nos ayudas, los pondremos por obra y los guardaremos hasta el fin. Permite, Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón delante de ti. Que cada palabra, Señor, le dé honra a tu nombre y que tú seas el centro de nuestra meditación y que tú seas el centro de la predicación, porque a eso hemos venido, Dios, a darle honra a tu nombre. Bendito sea tu santo nombre. También te pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que te hemos fallado, a veces con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y conducta, pero gracias por el perdón que tenemos en Jesucristo si confesamos nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda maldad y permite que estemos limpios delante de tu presencia y que tu palabra suba, Señor, también como ofrenda agradable delante de ti por medio de Jesucristo. Bendice este momento, bendice a aquellas personas que están enfermas, razón por la cual no pueden venir. Pienso ahorita en mi hermana Graciela Salinas, Dios, con su problema en su ciática y también el medicamento que le está provocando mareos. Bendícela a ella, a Aureliano, a la hermana Yolanda Moreno, bendícela. Bendice también a Rocío Ruiz, Dios, con este problema, esta caída que tuvo y lastimadura de rodilla y el dedo. Permite que esté bien y que también pueda sanar pronto, Dios. Bendice, Señor, cada necesidad que hay. Tú la conoces, que nada nos distraiga, sino lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Damos las gracias y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues estamos meditando el Evangelio de Juan, ya casi terminamos el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 20 y en los hechos que estamos meditando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, una vez que aparece vivo a María Magdalena y le manda que fuera a sus hermanos a dar las buenas nuevas de su resurrección, entonces vimos que María Magdalena fue a dar la noticia de que había visto al Señor vivo y también que Él les había dicho todas estas cosas. Comentábamos que esa es la responsabilidad que tiene cada creyente. El salmista dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, así éramos tú y yo. Estábamos en lazo de condenación. Según Timoteo dice que estábamos en lazo del diablo, cautivos a voluntad de él. Isaías dice que estábamos en una cárcel. ¿Y tú crees que nos iba a abrir la puerta de la cárcel? ¿Tú crees que nos iba a quitar el lazo? No, eso lo hizo Jesucristo. Eso lo hizo el glorioso evangelio de Jesucristo. Y entonces esa es la responsabilidad que tenemos. Por cierto, dice la escritura ahí en 1 de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, pero no les está permitido. Si el hombre va a creer en Jesucristo, va a ser por tu testimonio y por mi testimonio, creyentes redimidos. Entonces, pensemos en esto.
Debemos de hablar a otros de la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo por nuestras transgresiones. Y debemos de hablar de su resurrección para nuestra justificación. Ahora, ¿qué sucedió después? Vean el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Primero, hermanos, les he dicho varias veces que cuando meditamos las Escrituras debemos hacerlo con mucho cuidado, porque la palabra de Dios, la Escritura, puede cambiar nuestras vidas y por eso debemos de ver cada palabra, respetar cada coma, cada punto y coma, cada punto. ¿Por qué? Porque si no podemos a lo mejor malinterpretar, darle una interpretación no correcta a las Escrituras. Por eso debemos de respetar cada tilde, cada punto. Entonces, dice la Escritura, vean, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuándo fueron María, Magdalena y las otras mujeres, como lo dicen los otros evangelios? ¿Y cuándo fue Pedro y Juan corriendo al sepulcro? Siendo muy temprano ¿de qué? Ese primer día de la semana, domingo. El primer día de la semana, domingo. Entonces, ese mismo día, domingo, el primer día de la semana, recuerden que el sábado es el día de reposo, el último día de la semana de los judíos. ¿Sí? Entonces dice que se presentó aquel mismo día, domingo, el primer día de la semana, al atardecer. Y entonces, ¿qué nos enseña esto doctrinalmente? Porque una predicación, una enseñanza, una clase siempre debe de tener doctrina. Esto nos enseña que por esa razón nos reunimos el domingo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo muy temprano en la mañana y se presentó ese mismo día a todos sus discípulos. ¡Ojo! A todos sus discípulos que estaban reunidos. Lo repito, en lugar del sábado, el último día de la semana que debían guardar los judíos en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, para los creyentes, nuestro día de reposo es el domingo. Es el día del Señor. Vean Hechos 27, por favor. ¿Quieren ver Hechos, capítulo 20, versículo 7? Dice la Escritura, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? Dice el primer día de la semana, domingo. Primera de Corintios 16, 2. Aquí nos va a hablar el apóstol Pablo, también siendo inspirado por Dios, de una ofrenda que se iba a recoger para Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén estaban pasando por necesidad. Había necesidad por causa de una gran hambre que hubo. Y entonces, vean, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Las ofrendas tenían un motivo, un propósito, y en este caso, ese primer día de la semana que sabía que la iglesia se reunía, se debía recoger, ¿para qué? Para esta necesidad. La iban a enviar a Jerusalén. Ahora, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas, no sé si viste ese detalle, dice el primer día de la semana, regresando a Juan 20, 19, estando las puertas cerradas,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Primero dice que las puertas estaban cerradas. Y luego dice que había un lugar donde estaban reunidos. Hoy hablábamos en la escuela dominical eso, ¿no? La iglesia somos los creyentes, pero hay un lugar que ha sido apartado, que ha sido santificado, un lugar santo que es para eso. Cuando hacemos ejercicio, ¿a dónde vamos? A un gimnasio. Mentira que en la casa te pones a hacer ejercicio y ¿cuánto dura tu perseverancia? Muy poquito, ¿verdad? Entonces tienes que ir a un gimnasio si quieres. Hay gente disciplinada, pero por lo pronto yo creo que es mejor ir a un lugar que ha sido apartado para eso. De igual manera la iglesia, sí, ha sido apartada, ha sido separada para este propósito. Este lugar es santo. ¿Por qué es santo? Porque la palabra santo significa apartado, separado para, así como cada creyente. Y entonces dice que estaban las puertas cerradas. Estaban las puertas cerradas y se apareció a ellos. Ahora, Lucas nos dice algo. Vean Lucas 24. ¿Quieren ver Lucas 24? Vamos a ver qué nos dice. Para eso hay que ver los demás evangelios. Eso se llama armonía. Y Lucas capítulo 24. Versículo 36. Dice así la escritura. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas estaban hablando? Es que las mujeres han dicho que han visto a Jesús y demás. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, podemos ver que no era un espíritu. Si era, la palabra espíritu, ¿qué es? Es viento, no era un espíritu, era alguien real. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Ellos estaban viendo a Jesús resucitado. Regresando a Juan, dice que los versículos estaban reunidos por miedo a los judíos. Y fue ese entonces cuando el Señor se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Hermanos, qué importante es congregarnos cuando está establecido como iglesia. Qué importante es congregarnos. Y para esto, el apóstol Pablo usa de 3 ejemplos, nos habla de un soldado. Debemos de tener la firmeza y la decisión y la disciplina de un soldado. Debemos de tener también la paciencia de un labrador para que a su tiempo Dios dé el fruto que quiere dar en nuestras vidas. Debemos también de tener, en este caso, de un atleta, la resistencia, la perseverancia de un atleta. Un atleta para poder ganar, ¿qué hace? Se tiene que preparar. Así también nosotros en esta carrera que tenemos por delante como creyentes, debemos de prepararnos. ¿Y dónde nos preparamos? Aquí, donde nos reunimos. Entonces, es importante. Vean lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10, 23 al 25, dice la Escritura, mantengamos firme. Sí, hablando de un soldado, ¿no? Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Es estar así, ¿no? Como los pececitos en el mar que están así de repente. No.
Fluctuar es mantener un mismo objetivo, es mantenernos en una misma senda, es derechos, hacer un camino recto. Y más adelante dice Hebreo, para que aún lo cojo sea sanado. ¿Qué es lo cojo? Aquello que no está bien, sea sanado. Entonces dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? La profesión de nuestra esperanza. Desde ese momento en que nos arrepentimos creyendo en el Evangelio y conocimos que tenemos vida eterna. Esa es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A ver, ¿cómo podemos estimularnos estando tú en tu casa y yo en la mía? Pues no, ¿verdad? Es aquí. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces algunos tenían esa costumbre. Yo voy cuando quiero y si no lo siento, no voy. ¿Lo vas a sentir? No, nunca vas a sentir esa necesidad. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Podemos orar en nuestra casa, claro, podemos leer, podemos meditar la Escritura, pero es muy especial cuando nos reunimos en este lugar que es santo, que se ha separado para darle honra y gloria a su nombre. Mira lo que dice el Salmo 133. ¿Quieres ver? Salmos 133. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ojo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Allí dónde? ¿A qué se refiere allí? A ese lugar. Al lugar, como dice Deuteronomio. Dios permita que no seamos uno de los que tienen la costumbre de faltar cuando quieren, y peor, que no nos sintamos mal. Que no nos sintamos mal, porque cuando estamos juntos, el Señor envía bendición y envía vida eterna. Por eso es necesario. Ahora, el Señor Jesucristo entró a pesar de que estaban las puertas cerradas. Y debemos recordar que su cuerpo glorificado entonces ya no estaba sujeto a las leyes de la gravedad y a las leyes de la impenetrabilidad de la materia, porque tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo muy diferente. Quiero que vean 1 Corintios. ¿Quieren ver 1 Corintios? Ese capítulo es muy bonito. Pero vean 1 Corintios capítulo 42 al 49. Dice la Escritura, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces dice que vamos a poder reconocernos porque vamos a tener la misma imagen, ¿sí? La misma imagen. Por eso los discípulos pudieron reconocer al Señor Jesucristo. Y el consuelo que tenemos, lo que nos enseña la Escritura, es que aún no sabemos lo que habremos de ser, pero ¿sabes lo que sí dice la Escritura? Es que cuando le veamos, cuando se suene esa trompeta, que el Señor mismo descienda del cielo y suene, toque esa trompeta y escuchemos su voz, y entonces seamos llamados, ya sea los que hayan muerto o los que estemos vivos. Cuando le veamos, seremos tal cual Él es. Seremos igual a Él. Tendremos su mismo cuerpo. Mira, 1 de Juan 3:2. ¿Quieres ver 1 de Juan 3:2? Primera de Juan 3:2 dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Pablo estaba pensando en cuando el Señor descienda y entonces sea ese momento que estamos esperando. El arrebatamiento de los creyentes, de la iglesia. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tendremos un cuerpo como el que Él tiene. Seremos tal como Él es. Y eso es maravilloso porque dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, dice que se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, esto es maravilloso. Estamos estudiando Génesis los miércoles. Esto es maravilloso porque ¿cuál fue el engaño de Satanás hacia Eva? No moriréis. No es cierto, sino que seréis igual a Dios. ¿Quién quería ser igual a Dios? Satanás. Era el que quería ser igual a Dios. Y entonces le miente a la mujer. Y esta a su vez le miente al hombre. Dice, seréis igual a Dios. Pero esto tenía como objetivo nuestra muerte por la desobediencia y el no poder ver con nuestros ojos a Dios por causa del pecado. Pero a través del nuevo nacimiento, por medio de la fe en el Evangelio, la Escritura dice que aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero cuando le veamos cara a cara, seremos tal como Él es. Podremos ver como un hecho consumado la vida eterna. Como dice Efesios 1:13 y 14, las arras. ¿Qué son las arras? Es algo que le damos el esposo, ¿no? Se lo damos a nuestra esposa como un compromiso sellado, ¿sí? De proveer y todo lo demás. De amar, de cuidar. Bueno, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. En ese momento es donde se hará realidad la promesa que teníamos de Él, pero ya en posesión de ella, y así como nos parecemos físicamente a nuestros padres, aunque haya diferencia entre hermanos terrenales, ¿verdad? Porque mis hijos se parecen, pero hay diferencia entre ellos. Tus hijos igual, ¿sí? Pero nosotros nos pareceremos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos hijos suyos. Y seremos tal como Él es, como Jesucristo es. Ahora, dice la Escritura que Jesucristo se presentó en medio de ellos. Y eso nos enseña que si ellos estaban reunidos en un lugar,
y con un propósito, por mandato de Él. ¿Quién estaba en medio de ellos? Jesucristo está en medio de nosotros, estaba en medio de ellos. Piensen en lo que dice el Evangelio de Mateo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí está. Y el contexto que está hablando es de la iglesia. Ojo, ese capítulo de Mateo. Entonces, Jesucristo se presentó en medio de ellos. Jesús está en medio de nosotros cuando nos reunimos y llega primero que nosotros. ¿Y qué crees? Nosotros llegamos tarde. La pregunta es, ¿qué pensará de nuestra impuntualidad Jesucristo? ¿Qué pensará? Vean Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque era el encargado de predicar. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta explicación está en el versículo 20, capítulo 1. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores de esas 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso ya lo expliqué cuando estudiamos Apocalipsis. Pero dice el 2:1, escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, es decir, a los pastores en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿En medio de qué? De las iglesias. Jesucristo anda en medio de cada iglesia verdadera que lo tiene a Él como cabeza, que tiene a su bendita palabra, a su santa palabra como su regla de fe y de práctica. Jesucristo anda en medio. Y luego en su descripción más adelante, antes, dice que con sus ojos como llama de fuego, es decir, examinándolo todo, escudriñándolo todo. Entonces, en este pasaje se cumple lo que el Señor Jesucristo había prometido en la Gran Comisión. Por tanto, id, Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos. Y luego dice, enseñándoles. ¿Dónde? ¿Dónde se enseña? Mira el orden. Ir a predicar. Y luego a esos que se predica, ¿qué? Bautizarlos. Y luego, ¿qué? Enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. Y luego dice el Señor Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Perpetuidad de la iglesia. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús está, ahí se cumplió de que Él está en medio de nosotros cuando nos reunimos. Dice, todos los días. Por lo que debemos demostrar reverencia, y así como le dijo a sus discípulos, paz a vosotros, también debemos de recordar que estamos en paz. Tenemos paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa paz que Él nos ofreció. ¿Qué dijo Él? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero también dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él da una paz diferente a la que el mundo da. Tenemos paz en el mundo cuando las circunstancias son favorables, pero tenemos paz en Jesucristo cuando las circunstancias son favorables y desfavorables. En cualquier circunstancia. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos a esto? Ya leímos en Lucas que nos dice que estaban espantados y estaban atemorizados. Pero vean el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor les enseña las manos y su costado herido en la cruz para que creyeran que era Él. No había prueba más fuerte, no había prueba más convincente
que las marcas en sus manos y su costado atravesado. Esas marcas quedaron como prueba irrefutable, primero de su muerte y después de su resurrección. Y decíamos que ese mismo método que utilizó Jesús para convencer a sus discípulos de que era Él, ese mismo método utilizará el Señor para que el pueblo judío, para que la nación de Israel allá en el futuro crea que Él es el Mesías prometido, el Mesías que ellos hace un poquito más de 2000 años habían matado en la cruz. Y lo vimos en Zacarías 12:10. ¿Quieren ver Zacarías? Lo vimos el domingo pasado. Eso es una profecía ¿para quién? Pues es para el pueblo de Israel. Mira Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Entonces llegará ese momento en el que Jesús descienda, y por cierto, nosotros también descendemos con él. Esa es la segunda venida de Cristo. Y cuando vean sus marcas, por cierto, tengo bases bíblicas, estas marcas yo creo que le acompañarán por la eternidad a Jesús. Porque ahí en el Apocalipsis vemos como de un cordero inmolado, como de un cordero inmolado. ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Entonces yo creo que esas marcas le acompañarán toda la eternidad para que recordemos ese sacrificio. La Escritura entonces dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor y quedaron convencidos. Ahora, ojo hermanos, esto es muy importante. Ahora nosotros estamos en una posición que podemos ser más bienaventurados que ellos, porque nosotros hemos visto a Jesús. No lo hemos visto, pero creemos en Él, creemos que Él murió y resucitó, creemos que Él está vivo y somos bienaventurados por eso. Entonces, eso nos enseña algo muy importante, que la fe viene ¿por qué? ¿Por ver? No, la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos esa certeza aunque no lo vemos. ¿Por qué? Por su palabra. Entonces no basemos nuestra fe en experiencias acá sensoriales, extrasensoriales, en experiencias de... No, basemos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque hoy el mundo, ya tiene tiempo, desde que empezó este movimiento de supuestamente santidad en el año 1900, que empiezan todas estas denominaciones pentecostales y demás, que basan su fe en experiencias, en cómo me siento, No. La fe no es así, la fe es por la palabra de Dios. Entonces, la Escritura dice que ellos se regocijaron viendo al Señor y quedaron convencidos. Su fe se fortaleció. Ahora se cumplía lo que les había dicho el Señor. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Ya se los había dicho. Ahora sabemos lo que sucedió tiempo después en la vida de sus discípulos. Ellos estuvieron dispuestos a morir y a entregar sus cuerpos para ser muertos. Y claramente no lo habrían hecho por una mentira, ¿verdad? No lo habrían hecho por una mentira, sino porque con sus propios ojos vieron y palparon al autor de la vida. Ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado.
lo vieron vivo, lo vieron ascender a los cielos donde estaba desde la eternidad. Por eso era muy importante que el que fuera hecho sucesor de Judas, el que cayó en transgresión, el que fuera hecho sucesor de Judas, que tomara ese lugar de apostolado, tenía que reunir ciertos requisitos. ¿Se acuerdan? Tenía que haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista, desde todo el ministerio de Jesús, desde la muerte, la resurrección, pero también la ascensión. Tenía que ser testigo de esas cosas. Si no, ¿cómo podía ser testigo de algo que no? Por esa razón el apóstol Pablo, siendo inspirado, y como el último a quien apareció el Señor Jesucristo, él lo describe en Corintios, al último como un abortivo, me apareció a mí. No estoy incluyendo lo que sucedió acá en Juan, para escribir el Apocalipsis, pero estoy hablando de su resurrección. El apóstol Pablo escribe esto. ¿Quieres ver 1 Corintios 9? 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí toma este ejemplo de la carrera para que nosotros corramos la carrera cristiana de esta manera, porque dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Creo que el apóstol Pablo no haría esto por una mentira, después del celo extremo que tenía por la ley de Dios. Porque ese celo que tenía por la ley de Dios, ¿a qué lo llevaba? A perseguir a la iglesia del Señor, a que sus dientes y el coraje estuviera, porque él pensaba que eran herejes, que estaban mal. Pero no, el que estaba mal era él, ¿verdad? Versículo 21. Dice Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Qué importante, ¿eh? Porque primero, la primera le dice paz, ¿verdad? El primer saludo, ¿cómo estaban ellos? Atemorizados y qué? Y espantados. Entonces el primer saludo tenía por objetivo ¿qué? Callar sus temores y espanto y que pudieran evaluar entonces las pruebas indubitables de su resurrección, irrefutables de su resurrección. Pero esta segunda vez era para animarlos, les dice, paz a vosotros, para animarlos a aceptar un gran encargo que les iba a hacer. Encargo que primeramente haría poniéndose como ejemplo él mismo. Vean. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesucristo no nos pide nada en lo que primero Él no haya puesto su ejemplo. Y por eso dice esto, así como me envió el Padre, también yo os envío. Ellos, así como Cristo había sido enviado para dar testimonio de la verdad, como embajadores, ellos también tenían que ser embajadores de esa verdad. Y es lo que dice 2 Corintios 5, un pasaje que también veíamos. 2 Corintios 5, versículos 18 al 20, dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién fue el que nos reconcilió? ¿De quién viene la reconciliación? Dios.
Dios mismo. Y esto me llama la atención a algo. Fíjense que a veces, es que los hombres, somos tremendos los hombres, pero es por la naturaleza de pecado. Los hombres a veces queremos exaltar y poner a un hombre, porque esa es la naturaleza diabólica. Siempre exaltar y poner. Y a veces veneramos y tenemos a una persona que nos compartió el evangelio, lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Pero ¿de quién vino la reconciliación? ¿Y quién nos reconcilió? Dios. Entonces a Él es el que tenemos que darle toda la adoración, todo el reconocimiento. Es a Él. Y es lo que dice precisamente este versículo. Porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo conciliando consigo al mundo. Bueno, si este pasaje no es prueba suficiente de que Dios es Cristo, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Jesucristo es Dios. Y ya lo hemos, hasta el cansancio hemos dicho esto, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Y el verbo era quién? Juan 1:1. ¿El verbo era quién? Dios. Y luego aquel verbo se hizo carne. Dios. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, porque Dios también está en nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros y es por Él el que llevamos a cabo este ministerio de reconciliación. Así como el Padre le había enviado a Él, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así Él los enviaba ahora al mundo. Pero los enviaba ¿a dónde? Donde había ¿qué? Lobos. Lobos rapaces. Así mismo dice la Escritura. Ahí en el libro de Hechos, ¿no? Lobos rapaces. Entonces ahora los enviaba a ellos, a todo el mundo. Y ellos deberían de serles testigos de las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. ¿En dónde? En Jerusalén, Saltillo. En toda Judea, Coahuila. En Samaria, México. Y hasta lo último de la tierra, el mundo. Ahí está, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro que eso incluía no solo a judíos, sino a todo pueblo, a toda nación o etnia en la tierra. Ahora, ¿de qué manera los capacitó para esto? Porque es una tarea imposible, ¿verdad? Pero ¿de qué manera los capacitó? Vean Juan 20:22. Dice la Escritura, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es interesante que el Señor sopló sobre ellos, así como Jehová Elohim sopló para darle vida al hombre al ser creado. El Señor Jesús sopló para darles a entender la vida y el poder espiritual que recibían de Él. Es lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder. Y esto viene de la palabra dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿estamos capacitados nosotros? Todos tenemos, si hemos creído, tenemos el Espíritu Santo. Entonces estamos capacitados para compartir el Evangelio. Ese poder que recibían es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les capacitaría y fortalecería para tan grande obra. El Espíritu Santo, este soplo,
es el aliento de Cristo. Y esto, por eso citaba que es interesante, porque acá en Génesis capítulo 2, dice que Jehová sopló, es el aliento, lo que le dio al hombre, aliento de vida. Y Jesucristo, eso fue lo que le hizo a sus discípulos, es el aliento. El Espíritu Santo es el aliento de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9, dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, está hablando del Espíritu Santo, y lo dice que el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por esa razón, sopló a ellos para que el Espíritu Santo les diera el denuedo que necesitaran para hablar y cumplir así la tarea a que los enviaba. Entonces, el Espíritu Santo es el administrador de la obra de Dios. Ya ven que Hechos de los Apóstoles. No, yo le pondría Hechos del Espíritu Santo, porque es el administrador de la iglesia. Es el que está, vemos al Espíritu Santo primero diciéndole a Pedro: oye, hay que elegir al sucesor de Judas. Y luego es el que ayuda a Pedro a predicar, es el que convence a esa multitud más de 3,000, es el que empieza a guiar a los evangelistas, a los misioneros, a la obra. Y cuando les decía no, aquí no, entonces ellos decían no, obedecían. Versículo 23, un pasaje muy, muy importante, con mucha doctrina. Escucha bien, por favor. Estamos hablando de la labor que tenían que hacer ellos, ¿sí? Como colaboradores. Y luego dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A ver, ustedes saben que hay por ahí una doctrina de una falsa iglesia que dicen que solamente la iglesia puede perdonar pecados, que solamente ellos a quienes les retienen y los excomulgan y esto y lo otro, ¿verdad? Porque mal interpretan este versículo. Incluso déjame decirte, hay hermanos que hace poco se hicieron miembros, vienen de una iglesia calvinista, una iglesia bautista que tristemente se fue al calvinismo. Yo creo que a lo mejor no sabes mucho lo que es esto, pero hay iglesias bautistas que están regresando a esto, esta doctrina diabólica de la predestinación, de la elección y todo esto, que el pastor en un momento dijo: no, ya nadie es salvo. Caray, aquí si no tomas este discipulado no puedes ser salvo. Y así, espérate, ¿quién tú eres? Si eso es obra de Dios y el Espíritu Santo. Y entonces, aquí dice: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este versículo tan importante? Primero, partiendo de esto, la llave del cielo es el Evangelio. Lo que abre la puerta del cielo es el Evangelio. ¿A quién le dio esa llave Dios? ¿A la iglesia? Sí, a la iglesia. La llave del cielo es el Evangelio. Esta llave se la entregó el Señor Jesucristo a su iglesia. Entonces, no deberíamos de malinterpretar ese versículo y decir que algún hombre tiene el poder, o ninguna iglesia tiene el poder para remitir o retener pecados. Porque, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. El hombre será salvo y sus pecados serán perdonados cuando crea en el Evangelio. De esa manera el hombre, en su libre albedrío y por decisión propia, al escuchar el Evangelio y creer, amartías adelfontai. Es lo que dice. Pásamelo, por favor. La palabra, la siguiente, por favor. Estas palabras en griego significa: sus pecados han sido dejados ir a ellos.
Eso es lo que traduce el griego. Amartías adelfontai. Sus pecados han sido dejados ir a ellos. ¿Por qué? Porque este hombre ha creído en el evangelio, en la palabra de verdad. Entonces sus pecados han sido dejados y dice la escritura que Dios ya no tendrá más memoria de ellos. Y es lo que dice Hebreos 10:17. Mira lo que dice. Y hay muchos pasajes más. Salmos dice que son enterrados en lo más profundo del mar. Pero Hebreos 10:17, mira lo que dice la escritura. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es maravilloso, ¿eh? Porque el pecado que nos condena, ojo, el pecado que nos condena, que es el no creer, cuando creemos en Jesucristo, somos perdonados. Y ese pecado es echado ya lo más, y todo lo que hemos hecho es echado en lo más profundo del mar, y Dios ya no tendrá más memoria de ellos. Por el contrario, aquellos que se rehúsan a creer y hacen afrenta al Espíritu Santo que los guía al arrepentimiento, crapete que pratentai. ¿Qué significa eso? La siguiente, por favor. Eso no es importante el griego, porque dice que estos se están reteniendo. Estos se están reteniendo. Han sido retenidos, traduce el griego. No han sido perdonados y siguen en la misma condenación. Pero nada tiene que ver con que nadie, ni ninguna iglesia tenga el poder para retener ni remitir pecados. Eso solamente es una obra de Dios. Vean Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 dice al 29, dice la escritura, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuchen, cualquier pecado que los hombres hayan cometido, les serán perdonados. Cualquier pecado. Es la justicia de Dios que nosotros no podemos entender. ¿Cómo? ¿A poco? ¿A poco aquel que asesinó y mató o aquel líder de eso que ustedes saben? Y aquel líder que ha envenenado y ha destruido, ¿a poco si se arrepiente Dios los perdona? Sí, porque para Dios pecado es uno solo. Dios perdona. Cualquier pecado que los hombres hayan cometido, les será perdonado. El único pecado que no le será perdonado al hombre es la afrenta contra el Espíritu Santo. La afrenta. ¿Por qué? Porque si pecamos contra Dios, ¿quién ruega por nosotros? ¿Quién puede? Jesucristo, el abogado. Si pecamos contra Jesucristo, ¿quién puede abogar por nosotros? El Espíritu Santo. Pero si abogamos contra el Espíritu Santo, ¿quién? Ya no hay. Y es interesante porque también esto, a ver, ¿a quién se le escribió Hebreos? A creyentes, ¿no? Y creo que esto nos anima también a evaluar y a ver cómo estamos viviendo nuestra vida en santidad. Y luego sigue diciendo, lo repito otra vez, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe.
De lo contrario somos ¿qué? Adversarios. Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuántos son los que dan testimonio? Mira, ¿qué? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, por la muerte de Jesús, y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Estos 3 concuerdan. Entonces, de manera que dice, el que viola la ley de Moisés, regresando a Hebreos 10, 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Por eso, si tú no te has arrepentido, si primero no has reconocido tus pecados, si no te has arrepentido, cualquier pecado que los hombres cometan les serán perdonados. Si tú no has aceptado el sacrificio de Jesucristo, muerte en sustitución y resurrección para justificación, yo te invito a que pienses en este pasaje que estamos leyendo, porque estás en juicio de condenación. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Quién es el Espíritu de gracia? Es el Espíritu Santo que está llevándote a ¿qué? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No, es que yo primero tengo que cambiar esto. Entonces, no es una obra que hace Dios en ti, es algo que tú estás haciendo para comprar algo que ya Dios hizo. Entonces, ¿qué sucede? Se invalida la obra ¿de quién? De Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, pero esto, ojo, esto no exime a la iglesia de cumplir con la disciplina que ordena la Biblia en un pecado visible. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se conserva la pureza en la iglesia. Jesucristo quiere presentarse a sí mismo, según dice Efesios, una iglesia que santa, gloriosa, que refleje que su gloria y sin mancha. ¿Cuáles son esas manchas que puede tener una iglesia? Es pecado. La escritura es clara. Y el sentido de este versículo está claramente explicado en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego que dice el 19, y esta es la condenación, que los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Ahora, el Señor Jesús les dice, después de que le dice paz, les pregunto, ¿tenemos paz con Dios? Sí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero así como ellos, nosotros también hemos sido enviados. Y la pregunta que yo me hacía es esta: ¿estoy cumpliendo con este mandato? ¿Estamos cumpliendo con este mandato? Déjame enseñarte un pasaje y que pensemos en esto. Todo esfuerzo, todo lo que hayamos logrado en esta vida, ¿sabes qué va a suceder con ello? Para empezar, no vamos a poder llevarnos nada. Todo se va a quedar ¿en qué? En polvo, en nada.
¿Sabes qué es lo que nos va a acompañar toda la eternidad? Mira, 1 Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver desde el 18. Por lo cual, quisimos ir a vosotros. ¿Por qué razón quería ir Pablo a la iglesia de Tesalónica? Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué sucedió? Satanás nos estorbó. Satanás estorba. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuándo? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, ustedes creyentes que han sido ganados por la palabra que Dios me dio, ustedes son nuestra gloria y gozo de que Dios le pudiera decir a Pablo, bien hecho, buen siervo, bien hecho. ¿Por qué? Porque todas esas almas habían sido ganadas por medio de la predicación del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cuántas almas han sido ganadas por medio de nosotros? ¿Cuántas almas? Si Jesús viniera hoy en la tarde, ay Señor, es que no lo he compartido a nadie. Pensemos, ¿cuántas almas han sido ganadas por medio de nuestra predicación? Porque eso van a depender muchos premios. Pensemos en esto, hermanos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Si no predicamos el evangelio, pues lo hemos entendido todo mal. Todo mal. ¿Por qué? Lo dice Isaías. Los llamados de mi nombre, para mi gloria los llamé. Entonces no se trata de mí, ni de ti. Se trata de Dios. Se trata de que lo que hagamos le dé la gloria a Él. ¿Y cómo podemos darle gloria? ¿Cuál es su voluntad? Que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos. Esa es su voluntad. Si queremos darle gloria a Dios, entonces procuremos decirle a Dios, dame un discípulo. Y esa es la oración que estamos haciendo como iglesia. Dame un discípulo, dame a alguien a quien pueda compartirle yo el evangelio. ¿Tú crees que no lo va a hacer Dios? ¿Si es su voluntad? Pero estamos entretenidos en otras cosas. ¿Tú crees que si le decimos, dame un discípulo, no nos los va a dar? Pero entonces nos los da y tenemos que estar listos para compartir el evangelio y no discipularlo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra y ayúdanos a recordar este mandato y ejemplo que primero puso nuestro Señor Jesucristo. Que así como el Padre lo envió a Él y Él fue obediente y buscaba siempre hacer la voluntad del Padre y cumplió la obra para la cual el Padre lo había enviado, así también el Señor Jesucristo nos ha enviado a nosotros. Y ninguno, Señor, podemos justificarnos porque si somos salvos, estamos capacitados. Y no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu Santo que está en nosotros, porque así lo prometes tú. En aquella hora les será dado qué decir, porque el Espíritu sabe la necesidad de la otra persona. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, a que nuestra vida no sea infructuosa, no sea inútil, que no desperdiciemos el tiempo y todas las demás cosas de lo cual no somos dueños para nosotros mismos, sino para ti, para tu gloria, para darle gloria y honra a tu nombre. Perdónanos, Señor, porque ciertamente estamos muy distraídos en muchas cosas.
Y sé, Señor, que eso no significa que no trabajemos, que no estudiemos, que no nos divirtamos, que no salgamos de vacaciones, que no hagamos esto. No, esto no significa eso. Sino que cada cosa, cada lugar donde tú nos guías, que busquemos oportunidad de compartir el Evangelio, Dios. Ayúdanos a que nos sea impuesta esa necesidad y que nos sintamos deudores a otros de compartirles el Evangelio, porque la gente se está yendo al infierno por no conocer la verdad. Y tú demandarás de nosotros la sangre de esas personas que conocimos y que por falta de sensibilidad espiritual no le compartimos el Evangelio. Ayúdanos, Dios. Y tú que estás aquí hoy, te pregunto, ¿y tú ya tomaste esta decisión? No esperes a ser perfecto, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ni será perfecto hasta el día de Jesucristo. No esperes a cambiar, porque todos estamos en ese proceso de querer hacer lo bueno y hacemos lo malo. Tampoco pienses que Dios no te puede perdonar, por muy grande lo que has hecho, porque entonces estás dudando del poder de Dios. Dios puede perdonar cualquier pecado. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte. Arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento es decirle, Señor, perdona mis pecados. Tú conoces mi vida, yo no te puedo engañar. Perdona mis pecados. Y lo otro que debes de hacer es, yo acepto el sacrificio sustitutorio que hizo Jesucristo por mí. Yo acepto su muerte en la cruz, porque yo no puedo hacer nada. Entonces es arrepentimiento. Perdóname, Señor. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Lo estás haciendo si no lo has hecho? Esto se hace una sola vez, pero ¿lo estás haciendo? Dios dice, venid a mí primero. Tenemos que ir a Él, porque es el único que puede perdonar pecados. Si vuestros pecados fueron como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿No te gustaría? Y luego dice, venid a mí todos los que estáis sedientos, a las aguas, comprad y bebed sin dinero. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? La única plenitud y llenura está en Jesucristo, está en Dios. ¿Te gustaría? Primero tienes que arrepentirte. Señor, yo me arrepiento. Dile con tus palabras, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú conoces mejor que nadie mi vida. Y luego tienes que decirle, yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Entra a mi vida, cámbiame, límpiame. Si lo has hecho con sinceridad de corazón, estás preparado o preparada para la segunda parte. Debes de decirle ahora, yo creo que Jesucristo resucitó y está vivo. Yo quiero estar, una vez que muera, en ese lugar que Él me está preparando. Yo creo que Él está vivo y resucitó. Así de simple. La Escritura dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo has hecho? La Escritura dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, este momento es en el que puedes ser tu salvo. Mañana puede ser tarde. Y así con los ojos cerrados, si alguien no ha tomado esta decisión, la cual se toma una sola vez, con sinceridad. Si alguien lo ha hecho, ¿quiere levantar su mano? No, pastor. Yo tomé esta decisión, yo me arrepentí de mis pecados. Yo creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que Jesús resucitó y está vivo. ¿Quiere levantar su mano? Nadie, todos estamos con los ojos cerrados. Es algo entre tú y Dios.
¿Alguien tomó esta decisión? Levanta su mano para orar por ti. Dios te bendiga. Padre Celestial, tú conoces el corazón. Yo te pido que esta persona que levantó su mano, Dios, que ella realmente ha sido sincera contigo. Y que tú, Señor, puedas darle el gozo de tu salvación. Que tú puedas darle esa certeza y seguridad, Dios, de que el que oye tu palabra y hoy ha escuchado tu palabra y cree al que me envió y tú, el Padre, enviaste a Jesucristo, tiene de manera presente, en este mismo momento, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que tú, Señor, le des esa convicción de que ahora está en las manos tuyas y que tú eres mayor que todos y que nada ni nadie la puede arrebatar de tu mano, que ahora es una oveja tuya y que ahora necesita dar el siguiente paso de obediencia. Bendice, Señor. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Y si una sola alma se hubiera arrepentido cuando tú viniste, hubiera sido suficiente, Señor. Tu venida. Bendice, Señor. En el nombre de Jesucristo, damos gracias y lo pedimos. Amén. Dios bendiga su palabra.